La mayoría de los hombres se enteran de que su matrimonio presentó por los papeles de divorcio. Yo me enteré en mi propio sótano. Y Para cuando entendí lo que realmente estaba pasando, mi nombre ya estaba en cosas que jamás había tocado. Mi nombre es Luis Jauregui. Tengo 51 años. Soy dueño de una modesta casa de 3 recámaras en Querétaro. Entreno al equipo de fútbol infantil los sábados por la mañana y hasta hace unos días, de verdad creía que era uno de los hombres más afortunados del mundo. Ya llegaremos a eso, pero antes de hacerlo, haznos un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente nos ve sin hacerlo, pero a ti no te cuesta nada y para nosotros lo significa todo. Dale me gusta de paso y deja lo que piensas en los comentarios después de escuchar. Te va a encantar estar aquí. Ahora, déjame hablarte de mi esposa. Su nombre es Clara Ana Jauregui. 15 años de casados, 18 juntos. Le gustan las velas de lavanda, los podcasts de crímenes reales, lo que, viéndolo en retrospectiva, debió ser una bandera roja del tamaño de Chihuahua, y toma su café con exactamente una cucharada de azúcar y un chorrito de leche de avena. Conozco a esta mujer, la conozco, o eso creía. Todo esto empezó un martes de febrero, que ya de por sí es el peor mes del año. Clara estaba en Monterrey visitando a su compañera de la universidad. Dolores llevaba 3 días fuera. Yo estaba viviendo mi mejor vida de soltero. Cereal para cenar, deportes en cada pantalla, usando la misma sudadera por 48 horas seguidas. Floreciendo, honestamente. Entonces el calentador empezó a hacer un ruido. No un ruido normal. No el quejido y el chasquido habituales que hace cualquier calentador cuando afuera hace suficiente frío como para congelarte el sentido común. Este era un sonido bajo, rítmico, como si algo metálico masticara algo que no debía. Llamé a la primera empresa de mantenimiento que apareció en Google. Un tipo llamado Damián llegó 40 minutos después. Damián Beltrán, de Calefacción Beltrán e Hijos. Buen tipo, de bigote tupido. Olía vagamente a café y aceite de motor. Deme 20 minutos, dijo Damián. Dirigiéndose al sótano, le di sus 20 minutos. Me preparé una torta. Vi la mitad de un resumen de jugadas, disfrutando. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de Damián, que estaba literalmente en mi sótano. Señor Jauregui, hay una puerta con llave detrás de los estantes de almacenamiento. ¿Quién está dentro? De verdad me reí a carcajadas. Le respondí. Damián, amigo, no tenemos ninguna puerta con llave allá atrás. 3 puntos suspensivos. Luego, señor, escucho una respiración adentro y hay 4 candados por fuera. Dejé de masticar mi torta. 4 candados por fuera. Quiero que entiendas algo sobre ese detalle, porque yo no lo asimilé del todo en ese momento. Los cerrojos por fuera de una puerta no impiden que entren intrusos. Mantiene adentro lo que sea que esté en el interior. Eso no es una medida de seguridad. Eso es una jaula. Bajé las escaleras del sótano en 10 segundos exactos. Damián estaba parado frente a nuestros viejos estantes metálicos de almacenamiento. Esos que Clara insistió en que conserváramos, aunque yo sugerí donarlos en 3 ocasiones distintas. Estaban ligeramente separados de la pared. Detrás de ellos había una puerta que jamás había visto en 15 años de vivir en esa casa. 15 años. Era una puerta de tambor común y corriente, pintada del mismo gris que la pared del sótano. Si los estantes hubieran estado pegados a ella, como siempre lo habían estado, nunca habría sabido que existía. 4 candados de uso rudo, cada uno en un cerrojo diferente, y detrás de ella, tenue pero inconfundible, el sonido lento y rítmico de una respiración. Llama a la policía, le dije a Damián. Ya estoy marcando, respondió. 3 oficiales llegaron en menos de 8 minutos. Me quedé parado en mi propio sótano, sintiéndome como un extraño en la pesadilla de alguien más, mientras cortaban los candados. Le seguía mandando mensajes a Clara, oye, llámame, algo está pasando. Sin respuesta, probablemente estaba cenando con Dolores. Me dije eso a mí mismo. Necesitaba decirme algo. La puerta se abrió. El cuarto estaba vacío. No solo vacío, barrido. Un suelo de concreto limpio. Un solo foco desnudo en el techo, ni siquiera encendido. Una pequeña bocina Bluetooth en la esquina, todavía tibia al tacto. Y en el suelo, junto a ella, un teléfono de prepago barato,
con la pantalla estrellada, apoyado sobre una caja de cartón. La respiración había sido una grabación, en bucle, activada a distancia. El oficial Tellez, un muchacho joven que parecía haberse graduado de la preparatoria el jueves pasado, levantó el teléfono desechable con guantes y le dio la vuelta. Alguien activó esto hace poco, como en la última hora. Entonces, alguien lo activó mientras Damián estaba aquí abajo, dije. Eso parece. Quiero que te quedes conmigo en este punto, porque aquí es donde el suelo empezó a moverse bajo mis pies, aunque yo estaba completamente inmóvil. Alguien sabía que Damián estaba en mi sótano. Alguien esperó a que estuviera cerca de esos estantes, y luego activó una grabación diseñada, específicamente para que un técnico de calefacción le mandara un mensaje alarmado a su cliente, diseñada específicamente para que ese cliente llamara a la policía, diseñada específicamente para meter a 3 oficiales en un cuarto secreto de mi casa. Esto no era una broma, esto era una coreografía. Encontraron el recibo de la bodega de almacenamiento 48 horas después. No sé exactamente cuándo ocurrió el cambio, cuándo dejé de ser el dueño de la casa y pasé a ser un sospechoso, pero sucedió en silencio, de la forma en que suelen ocurrir las cosas malas. En un momento, el oficial Tellez me hacía preguntas de rutina. Al siguiente, un detective llamado Rogelio Caballero estaba sentado frente a mí en la mesa de mi propia cocina, con una libreta amarilla de apuntes, preguntándome si alguna vez había estado en unas bodegas de alquiler en la Avenida de los Arcos. Yo no lo había hecho, excepto que, según los registros, sí, 2 veces, pagado en efectivo. Mi nombre en el contrato de arrendamiento y cuando abrieron la bodega 114, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepagada, vinculada a una cuenta a mi nombre y una fotografía. Una mujer que jamás había visto en mi vida, de unos 30 y tantos años, cabello oscuro, sonriendo a la cámara como si no tuviera idea de para qué se usaría su foto algún día. Señor Jáuregui, dijo el detective Caballero, observando mi rostro con mucha atención. Esta mujer fue reportada como desaparecida hace unos días. Su nombre es Ángela Prieto. ¿La conoce? No, dije. No la he visto en mi vida. Y eso era verdad. Completa. Absolutamente verdad. Pero aquí está lo que me partió el pecho en 2. Lo que no le dije al detective Caballero esa noche, porque necesitaba estar solo para procesar lo que significaba. Cuando llegué a casa, subí las escaleras directamente a nuestra recámara, al estante sobre el buró de Clara donde guarda sus libros, los que ya leyó, los que vuelve a leer, los que mantiene cerca. Los saqué uno por uno y allí estaba ella, Ángela Prieto, semejante a un pingüino cuadrado de papel fotográfico, metida dentro de la contraportada de la gastada copia de A sangre fría, de Clara, sonriendo. Me senté en la orilla de la cama que habíamos compartido durante 15 años en la casa que, de alguna manera, ya no era mía, sosteniendo la fotografía de una mujer desaparecida, que mi esposa había escondido a plena vista. Y pensé en los 18 años enteros. Cada cena, cada vacación, cada domingo por la mañana, tranquilo en el que la había visto leer exactamente ese libro con su café. Una cucharada de azúcar, un chorrito de leche de avena completamente imperturbable. ¿Cuánto tiempo llevaba Ángela Prieto dentro de esta contraportada? ¿Cuánto tiempo llevaba Clara planeando esto? A los 51 años pensaba que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder la salud, el trabajo o la razón. Resulta que lo peor es darte cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años en realidad nunca estuvo ahí. Si has estado escuchando por un tiempo y quieres que sigan llegando historias como esta, de verdad nos ayuda mucho que le des al botón de me gusta y te suscribas. Gracias de corazón. Asterisco. Aquí hay algo que nadie te dice sobre ser incriminado por tu propia esposa. La parte más difícil no son las pruebas. Es darte cuenta de que la mujer que amabas nunca estuvo confundida, nunca estuvo perdida, nunca pasó por una fase difícil. Ella siempre estuvo trabajando. Necesito que entiendas dónde estaba yo mentalmente en ese momento. Habían pasado 6 días desde que Damián Beltrán me mandó ese mensaje desde mi sótano.
6 días desde que 3 oficiales de policía se pararon en un cuarto vacío y barrido en mi casa, mirándome como a un hombre al que debían vigilar. 6 días desde que el detective Rogelio Caballero empezó a aparecer. No siempre avisando, no siempre con preguntas, a veces simplemente estando ahí. Estacionado una casa más allá, en una patrulla de civil, como si yo no fuera a notar un auto encendido en una calle residencial. Noté a Rogelio. Tengo 51 años, no estoy ciego. Clara había regresado de Monterrey 2 días después del incidente del sótano. No le había dicho todo por teléfono, solo que algo extraño había pasado y que necesitaba regresar. Cuando cruzó la puerta, se veía exactamente como debe verse una esposa preocupada. Ojos afligidos, un abrazo apretado, ambas manos en mi rostro. Luis, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y que Dios me perdone, pero por unos 45 minutos le creí. Lloró cuando le mostré el cuarto. Lágrimas reales, o lo que parecían lágrimas reales, y todavía no estoy completamente segura de si hay alguna diferencia. Me tomó del brazo mientras le explicaba lo de los candados, la bocina, el teléfono desechable. Dijo todas las cosas correctas. Eso es aterrador. ¿Quién haría algo así? Deberíamos contratar a un abogado. Esa última frase. Deberíamos contratar a un abogado. Pensé que estaba siendo protectora. Ahora sé que estaba siendo precisa. Lo de la bodega de almacenamiento rompió su actuación, pero solo por un segundo. Cuando el detective Caballero regresó 4 días después y nos habló a ambos sobre la bodega 114 en la avenida de los Arcos, observé el rostro de Clara. La mayoría de la gente no lo habría notado. Duró tal vez medio latido. Una de esas inmovilidades involuntarias, como la pantalla de una computadora que se congela antes de reaccionar. Luego volvieron las lágrimas. Alguien le está tendiendo una trampa a Luis, dijo con firmeza, buscando mi mano sobre la mesa de la cocina. Esto es obviamente una trampa. Mi esposo jamás ha ido a esa bodega de almacenamiento. Caballero la miró a ella, luego a mí, y volvió a mirarla a ella. Señora Jáuregui, dijo con cuidado, ¿cómo sabe que es obvio? Ella no dudó ni un segundo. Porque conozco a mi esposo. Repetí ese momento aproximadamente unas 400 veces durante las siguientes 48 horas. No dijo que él nunca haría algo así. No dijo que eso era imposible. Dijo que me conocía, manteniendo el enfoque en la certeza más que en mi carácter. Era la respuesta de una vocal disfrazada con la voz de una esposa. Precisa. Aquí es donde esto empieza a volverse arquitectónico. Quédate conmigo. Tengo un amigo llamado Gerardo Huerta. Hemos sido amigos desde la universidad, lo que significa que me conoce lo suficiente como para decirme las cosas difíciles sin titubear. Gerardo trabaja en la investigación de fraudes de seguros, lo que significa que se pasa su vida profesional descifrando cómo la gente construye mentiras que parecen verdades. Lo llamé al 7º día, se lo conté todo. Se quedó callado por un largo rato. Luis, me dijo finalmente, ¿cuántas cuentas mancomunadas tienen tú y Clara? 3, la de cheques, la de ahorros y una tarjeta para los gastos del hogar. ¿Quién las administra? Abrí la boca y luego la cerré. Clara las administraba. Lo hacía desde el 2º año de nuestro matrimonio, cuando mencioné de pasada que me parecía tedioso llevar el presupuesto y ella se ofreció a encargarse. No había vuelto a pensar en eso desde entonces. ¿Por qué habría de hacerlo? Las cuentas se pagaban, los ahorros crecían, todo estaba bien. Saca todos los estados de cuenta, dijo Gerardo. Cada uno de ellos. Ve por lo menos 5 años atrás. Saqué 7. Lo que encontré no me gritó en la cara. Ahí radicaba la genialidad de todo. No hay retiros dramáticos, ni transferencias sospechosas a cuentas extranjeras. Nada que hiciera jadear al público de una película. En cambio, había movimientos pequeños, pacientes, metódicos. $100 por aquí desviados a una cuenta que yo no reconocía. Un cargo de suscripción recurrente a un nombre comercial del que nunca había oído hablar. Un retiro de efectivo cada 3 meses. Nunca lo suficiente como para encender una alarma, siempre justo por debajo del límite que requeriría un reporte oficial. A lo largo de 7 años, sumó poco más de $60,000. $60,000 movidos con tanto sigilo que jamás escuché un solo ruido.
Me senté en el escritorio de mi cocina a las 2 de la mañana mirando esos números y sentí algo que solo puedo describir como un tipo específico de frío. No el frío del miedo, sino el frío de la escala de las cosas. Porque esto no era algo que Clara hubiera decidido hacer después de un mal año o una racha difícil. La primera transacción irregular tenía fecha de 14 meses después de nuestra boda. Empezó a planear esto cuando todavía estábamos desempacando cajas en nuestro primer departamento juntos. 14 meses después de casarnos, Gerardo vino a la casa a la mañana siguiente. Extendimos todo sobre la mesa del comedor, estados de cuenta, los papeles de la bodega de almacenamiento, el reporte policial, una cronología que yo había armado en una libreta a las 3 de la mañana. Gerardo lo estudió durante un largo rato sin hablar, que es su manera de mostrar respeto ante el hecho de que lo que está viendo es peor de lo que imaginas. La renta de la bodega, dijo finalmente. Platícame qué pasó con tu teléfono esa semana. ¿A qué te refieres? ¿Dónde estaba tu teléfono la noche antes de que se firmara el contrato de arrendamiento? Lo pensé. En el buró. Siempre lo pongo a cargar toda la noche en el buró. Gerardo me miró. ¿Y dónde estaba Clara? En la recámara, obviamente. Compartíamos la recámara. Compartíamos la cama. Lo habíamos hecho por 15 años, y ni una sola vez se me ocurrió que mi teléfono cargándose en el buró fuera una vulnerabilidad. Ella había tomado mi teléfono mientras yo dormía, condujo hasta la avenida de los Arcos, firmó el contrato de renta a mi nombre. Conocía mi firma de la misma manera que conoces una canción que has escuchado 10,000 veces. Pagó en efectivo, preparó la bodega y ya estaba de vuelta en la cama antes de que sonara mi alarma. Pensé en la mañana siguiente. ¿Se había visto diferente? ¿Cansada? ¿Extraña? No podía recordarlo. No podía recordarlo porque era un martes. Y los martes salgo temprano para una llamada de presupuesto a las 7 de la mañana. Le doy un beso en la frente. Tomo mi termo de viaje y no miro atrás. 18 años de no mirar atrás. La llamada del calentador, dijo Gerardo en voz baja. Lo miré. Dijiste que llamaste a la compañía de calefacción la mañana que el calentador empezó a hacer ruido. ¿Llamaste desde tu celular o desde el teléfono fijo? No tenemos teléfono fijo. No hemos tenido uno en años. Celular, dije. Saca tu registro de llamadas salientes de esa mañana. Ya sabía lo que iba a encontrar antes de buscarlo. Creo que una parte de mí lo sabía desde el momento en que Damián me mandó el mensaje desde el sótano. Simplemente no había estado listo para mirarlo de frente. La llamada a Calefacción Beltrán se había hecho desde mi número a las 8:40 y 7 de la mañana. Yo ya estaba en la oficina a las 7. Tenía un registro de entrada con sello de tiempo del estacionamiento para demostrarlo. Clara había hecho la llamada. Desde mi teléfono, que había tomado otra vez o que tal vez se había quedado, usándolo para programar a un técnico que sabía que iría al sótano, encontraría los estantes, encontraría la puerta, escucharía la respiración y me mandaría un mensaje de alerta. Ella había diseñado todo el primer acto. El ruido del calentador. Todavía no sé cómo lo hizo, pero Gerardo sospecha de un pequeño dispositivo mecánico acoplado al soplador. Algo simple, algo removible. El cuarto secreto construido o preparado durante quién sabe cuánto tiempo. La grabación, el teléfono desechable, el momento exacto de la activación. Ella había estado en Monterrey cenando con Dolores, y con un solo toque en una aplicación remota había puesto todo el plan en marcha. Mientras yo me comía una torta y veía resúmenes deportivos en la planta alta. Luis, dijo Gerardo, y su voz bajó a ese registro que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que desearían no tener que decir. Este no es un plan que alguien arma en unos meses. El movimiento financiero por sí solo se remonta a 7 años atrás. La construcción de identidad, tu nombre en cuentas que no abriste, tus huellas en una bodega que no visitaste, eso requiere práctica y repetición. Ella no solo te estudió, hizo una pausa. Ella aprendió a hablar tu idioma a la perfección. Me levanté de la mesa, caminé hacia la ventana de la cocina y miré hacia el patio trasero. El jardín que había podado 1000 veces, las plantas que Clara sembró hace 2 veranos, las cuales yo había ayudado a regar todas las tardes de ese otoño. ¿Por qué decía que los brotes
Necesitaban constancia. Yo había regado su jardín mientras ella cavaba mi tumba. A los 51 años me quedaba una sola jugada, y aún no se lo había dicho a Gerardo. No se lo había dicho a nadie, porque la única forma en que funcionaría era si Clara creía, completa y convincentemente, que su plan había tenido éxito. Necesitaba que pensara que había ganado, y yo necesitaba que ella se sintiera cómoda el tiempo suficiente. Hay un tipo particular de silencio que se apodera de un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a ser peligroso. Encontré ese silencio un miércoles por la mañana, sentado a la mesa de mi cocina con café frío y 7 años de estados de cuenta bancarios, y tomé una decisión por la que no he perdido ni un minuto de sueño desde entonces. Asterisco, no llamé a un abogado, no confronté a Clara. No regresé con el detective caballero con lo que Gerardo y yo habíamos encontrado, porque así es la evidencia. Solo funciona si la persona que la presenta es creíble. Y en ese momento, a los ojos de la policía de Querétaro, yo era un hombre de 51 años, cuyo nombre aparecía en una bodega de almacenamiento que contenía las pertenencias de una mujer desasecida. Mi credibilidad no estaba precisamente en su mejor momento. Clara también había pensado en eso. Por supuesto que sí, así que hice lo único que ella no había planeado. Me convertí en alguien a quien ella no podía descifrar. Primero llamé a mi hermano, Dionisio. Dionisio Jauregui, militar retirado, que actualmente vive en Celaya. El tipo de hombre que posee 3 armas de manera legal, habla con frases cortas y nunca en su vida ha entrado en pánico por nada. Manejé a Celaya un jueves por la mañana. Le dije a Clara que necesitaba unos días para despejar la mente y vi cómo su rostro adoptaba la expresión perfecta de comprensión solidaria. Tómate todo el tiempo que necesites, mi amor, dijo, casi sonrió. En la mesa de la cocina de Dionisio, con café negro y pan de maíz del día anterior, le expuse todo, el sótano, la bodega, los estados de cuenta, los registros de llamadas, la fotografía en la contraportada de A sangre fría. Dionisio escuchó sin interrumpir, lo que en él equivale a que cualquier otra persona grite de horror. Cuando terminé, se quedó callado por un largo momento. Dijiste que habla con alguien, dijo, alguien en quien confía. Su amiga Renata, dije, Renata Galván. Son muy cercanas desde antes de que Clara y yo nos conociéramos. Hablan cada semana, a veces 2 veces, en persona o por teléfono. Ambas cosas. Renata vive en Guadalajara. La visita unas 4 veces al año. También tienen estas llamadas largas, a veces de 2 o 3 horas. Clara las toma en la terraza con la puerta cerrada. Dionisio asintió lentamente. ¿Hace cuánto tiempo pusiste el monitor de bebé en la terraza? Lo miré. Él me devolvió la mirada, completamente serio. Dionisio, le dije, no lo he hecho. Sé que no lo has hecho, dijo. Pero estás a punto de hacerlo. Aquí hay algo que quiero dejar en claro. No soy un hombre vengativo por naturaleza. Entrené fútbol infantil durante unos años. Nunca en vida he soltado un golpe fuera de un gimnasio. Soy el tipo en las carnes asadas que se asegura de que todos tengan una bebida y se acuerda de los vegetarianos. La venganza no está en mi configuración original, pero sois un hombre extremadamente paciente, y la paciencia, resulta, es la única moneda que importa en un juego a largo plazo. Dionisio ordenó el monitor en línea, pagó en efectivo en un kiosco de paquetería, con envío a un apartado postal. El tipo de precisión operativa que 18 años en el ejército aparentemente instancian de forma permanente en unas personas. Regresé a casa el sábado, le dije a Clara que me sentía mejor, dejé que me abrazara en la entrada mientras contaba los latidos de su corazón contra mi pecho y no sentí absolutamente nada. Esa fue la parte más extraña. No fue rabia ni dolor, solo claridad. Instalé el monitor un domingo por la tarde, mientras Clara estaba en el supermercado. Un dispositivo pequeño, inalámbrico, oculto detrás de una planta decorativa en el marco de la ventana de la terraza, que yo jamás había movido en 15 años. Y ella tampoco. Me tomó 4 minutos. Manejé a lo de Dionisio esa noche. Confirmé que la señal de audio se escuchaba limpia en su computadora, y regresé a casa para cenar. Clara preparó pasta. Me preguntó si me sentía más como yo mismo. Ahí la llevo, dije.
She sonrió y volvió a llenar mi vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días de ser Luis Jauregui, el esposo amoroso, el ciudadano cooperador, el sujeto de interés casual en una investigación de persona desaparecida. 19 días de responder pacientemente a las preguntas de caballero, de dejar que Clara me tomara de la mano frente a él, de verla fingir preocupación de forma tan impecable que incluso yo tuve momentos, breves, momentos desorientadores, en los que me pregunté si lo había inventado todo debido al dolor. Luego, un jueves por la tarde de la tercera semana, Renata Galván vino de visita. Me retiré de la escena, le dije a Clara que iría a casa de Gerardo por la tarde, le di un beso en la mejilla, y manejé exactamente 4 cuadras antes de estacionarme y abrir mi teléfono. El audio era cristalino. Hablaron durante 20 minutos de cosas comunes. El trabajo de Renata, la boda de una prima, un restaurante en Guadalajara que valía la pena el viaje. Casi me convencí de que estaba equivocado, de que había plantado un micrófono en mi propia terraza, basándome en la paranoia, el dolor y el instinto de Gerardo sobre fraudes de seguros. Entonces la voz de Clara cambió. Fue sutil, como un músico que pasa de un tono a otro. El mismo instrumento, las mismas manos, pero todo diferente. Se volvió más silenciosa, más precisa. La calidez se drenó de su tono, de la forma en que el agua se va por el desagüe de una tina, de manera constante y completa. No tiene idea, dijo Clara. Renata se quedó callada por un momento. ¿Estás segura? Anda por ahí preparándote café por las mañanas. Rogelio lo está tratando como sospechoso y Luis es solo Luis. Es exactamente el de siempre, no puede ver más allá de lo que tiene enfrente. Nunca pudo. ¿Y la mujer? ¿Ángela? A salvo, dijo Clara. Aceptó desaparecer por 60 días. Está en Tijuana. Le pagué lo suficiente para que no hable. Y para cuando se cumplan los 60 días, Luis estará demasiado hundido como para importar. Una pausa. Clara. La voz de Renata era cautelosa, llena de dudas. Lo que le va a pasar de verdad ocurrirá. Se convertirá en la respuesta a una pregunta que la policía ya se está haciendo, dijo Clara con total naturalidad. Tienen su nombre, sus huellas, su rastro financiero. Solo tengo que dejar que termine de armarse. Un par de semanas más y ya no me necesitará. Tendrá su propia gravedad. ¿Y tú dónde estarás? En algún lugar cálido, dijo Clara, y luego se rió, de manera ligera, relajada, genuinamente divertida, de la forma en que te ríes cuando algo sale exactamente según lo planeado. Me senté en mi auto estacionado a 4 cuadras de mi casa, escuchando a mi esposa reírse de la arquitectura de mi destrucción, y sentí que ese silencio se apoderaba de mí otra vez. Frío, inmóvil, absoluto. No llamé a Dionisio, no llamé a Gerardo, no llamé al detective Caballero, todavía no. Quiero hablarte de Ángela Prieto, porque es importante. 2 días después de la visita de Renata, contraté un investigador privado llamado Carlos Ugalde, retirado de la policía de Querétaro y recomendado por Gerardo, el tipo de hombre cuya personalidad entera es un archivero. Le di a Carlos una sola instrucción: encuentra a Ángela Prieto. Le tomó 6 días. Ella estaba en Tijuana, exactamente como Clara había dicho, hospedada en un hotel de categoría media en el Boulevard Abelardo L. Rodríguez, con pagos en efectivo y registrada bajo un nombre ligeramente diferente. Carlos tomó fotografías, la grabó, obtuvo una declaración notariada de una mujer que, según resultó, no había entendido del todo a qué se había comprometido y que se sentía significativamente menos cómoda con la situación. Ahora que un investigador privado estaba sentado frente a ella en el lobby de una Fenlon Hotel explicándole lo que significaba la palabra cómplice. Ángela Prieto no era una criminal. Era una mujer que necesitaba dinero y tomó una decisión catastrófica. Nos dio todo: cómo la había encontrado Clara, cuánto le habían pagado, cómo la habían instruido para mantenerse desaparecida por 60 días. Firmó la declaración con manos temblorosas y lloró durante unos 10 minutos. Y Carlos se sentó con ella hasta que se calmó, porque Carlos es inesperadamente decente para ser un hombre que parece un archivero. Ahora tenía la conversación grabada de la terraza y una declaración firmada de la mujer desaparecida, que no estaba desaparecida, 2 cosas que Clara no sabía que existían,
Esto es lo que no hice. No entré a la delegación de policía de Querétaro a entregar las pruebas, porque la evidencia presentada por un sospechoso, por más liberadora que sea, pasa a formar parte de un proceso legal. Un proceso público largo y desgastante durante el cual Clara conseguiría abogados. Se quedaría callada y pasaría los siguientes 18 meses desmantelando todo lo que yo había construido desde el otro lado. Ella era buena para desmantelar, ahora lo sabía. Así que hice algo más simple. Un viernes por la tarde, mientras Clara estaba en la terraza con su libro, nada menos que... A sangre fría. ¡Qué descaro de mujer! Me senté a la mesa de la cocina y envié 2 cosas desde un correo electrónico que ella nunca había visto a un número de teléfono que no reconocía. Un archivo de audio y una fotografía de Ángela Prieto viva y sana en Tijuana, sosteniendo el periódico de ese día. Sin mensaje, sin nombre, sin explicación. Cerré la computadora, lavé mi taza de café y me fui a acostar. Ella bajó las escaleras 40 minutos después. La observé a través de los ojos entreabiertos mientras se quedaba parada en el umbral de la recámara por un largo momento con el teléfono en la mano, completamente inmóvil. En 15 años, jamás había visto a Clara Anna Reith quedarse completamente inmóvil. Siempre estaba en movimiento, siempre organizando, ajustando, controlando. Se quedó parada en ese umbral como una mujer que acababa de escuchar un ruido que no podía ubicar. Perfecto. A la mañana siguiente, manejé a la oficina de Detective Caballero y coloqué el reporte completo de Carlos Ugalde sobre su escritorio. Las fotografías, los registros financieros, el historial de llamadas. Todo organizado en un folder azul marino, con broche de metal, porque soy un hombre meticuloso. Caballero leyó durante unos minutos sin levantar la vista. Señor Jauregui, dijo finalmente. Rogelio, le respondí. Creo que ambos sabemos que yo no renté esa bodega de almacenamiento. Me miró fijamente por un largo momento, luego tomó su teléfono. Clara fue arrestada un martes enfrentando 14 cargos que incluían fraude por conspiración y obstrucción de la justicia. La sacaron de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana, en un día tan frío que podías ver tu propio aliento. La miré desde la entrada. Ella me miró una vez, solo una vez, mientras la guiaban hacia la patrulla. Y por primera vez en 18 años no pude descifrar su rostro. No pude encontrar el cálculo detrás de sus ojos. No pude ubicar a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Solo me miró, y yo asentí, porque esto es lo que Clara nunca entendió sobre mí. El error de cálculo fundamental en el centro de su plan perfecto. Se pasó años observando lo que hacía, a dónde iba, cómo firmaba, cómo dormía. Ni una sola vez prestó atención a lo que yo estaba pensando. A los 51 años no soy un hombre dramático. No doy discursos, no azoto las puertas. No necesito tener la última palabra. Solo necesito hacer la última jugada. Ella pasó 15 años construyendo una prisión para mí. Yo le construí una a ella en 19 días. En algún lugar allá afuera, Clara Anna Reith está mirando por encima del hombro, buscando a un fantasma que ella misma creó, a un hombre al que subestimó, a un esposo que creía conocer por completo. Conocía mi firma, pero nunca conoció mi templo. Y ese siempre iba a ser su único error. Si disfrutaste esta historia, únete a nuestra comunidad dándole al botón de me gusta y suscribiéndote para más relatos reales, crudos y de gran peso familiar. Y como siempre, gracias por ser parte de la venganza de papá. Nos vemos.